En el corazón de Polanco, un restaurante de lujo brillaba como una joya en medio de la noche. Los lustres colgaban del techo con un resplandor dorado que se reflejaba en las copas de cristal tallado, mientras un pianista interpretaba melodías suaves que parecían flotar sobre las conversaciones discretas de empresarios y familias de la élite mexicana. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, cubiertos de plata y velas encendidas que daban un aire solemne al lugar. Desde las amplias ventanas de vidrio, apenas se alcanzaba a ver la calle, donde vendedores ambulantes y trabajadores simples transitaban bajo la neblina ligera de la ciudad. El contraste era brutal. Dentro, la opulencia y el exceso. Afuera, la lucha diaria por sobrevivir. Ese era el escenario donde el destino de dos mundos opuestos estaba a punto de cruzarse. En la mesa principal, Hernán Castillo se erguía con la postura de un emperador moderno. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, de tela italiana, y un reloj Patek Philippe que brillaba discretamente bajo la luz. Sus cabellos, perfectamente peinados hacia atrás, y su expresión dura lo convertían en una figura imponente, casi intocable. Sus socios lo escuchaban con atención, asintiendo a cada palabra que pronunciaba sobre futuras inversiones millonarias en complejos residenciales de lujo. Sin embargo, detrás de esa fachada de seguridad absoluta, había un vacío que se reflejaba en su mirada perdida cada vez que el murmullo de las conversaciones disminuía. Hernán dominaba el mundo de los negocios, pero esa noche, entre copas de vino y cifras exorbitantes, algo inesperado estaba a punto de quebrar su rutina impecable. Mariana López se movía con rapidez entre las mesas, sosteniendo una bandeja de copas con ambas manos. Su uniforme negro, ya desgastado por el uso, contrastaba con la elegancia de los vestidos de seda y los trajes caros de los clientes. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla, pero aún así algunos mechones rebeldes caían sobre su rostro, enmarcando sus grandes ojos castaños que parecían observarlo todo con una mezcla de cansancio y esperanza. Esa noche, como tantas otras, debía mantener la sonrisa aunque sus pies dolieran y aunque pensara en la abuela enferma que la esperaba en casa. Era invisible para casi todos los presentes. Solo una pieza más del engranaje silencioso que mantenía intacta la ilusión de perfección del restaurante. De repente, un accidente rompió el aire sofisticado de 1905. La sala. Mariana, presionada por la prisa de atender varias órdenes a la vez, tropezó ligeramente y una copa de vino tinto resbaló de la bandeja, estrellándose contra el mármol del suelo junto a la mesa de Hernán. El líquido rojo se expandió como una mancha de vergüenza sobre el blanco reluciente del piso y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Los clientes más cercanos torcieron el gesto, algunos murmuraron críticas en voz baja y los socios de Hernán hicieron una pausa burlona en la conversación. Mariana respiró hondo, se inclinó para recoger los vidrios con manos firmes y con la voz serena dijo: «Disculpe usted». Fue entonces cuando levantó la vista y miró a Hernán directamente a los ojos, sin servilismo, sin miedo. Esa simple acción lo descolocó como nada lo había hecho en años. Hernán no estaba acostumbrado a ese tipo de mirada. La mayoría de las personas que lo rodeaban bajaban la vista o sonreían con falsa complacencia ante cualquier mínimo error, temerosas de perder un contrato o un favor suyo. Pero en los ojos de Mariana no había ni rastro de sumisión, solo una sinceridad tranquila, casi desafiante, que lo desarmó por completo. Por un instante, olvidó las cifras millonarias y las promesas de expansión que acababa de pronunciar. Se quedó en silencio, observando cómo esa joven, con manos temblorosas pero dignas, retiraba los fragmentos de vidrio sin apartar la frente erguida. Los murmullos de desaprobación de sus socios parecieron volverse distantes, irrelevantes.
Hernán, sin entender por qué, sintió un nudo extraño en el pecho. Uno de sus acompañantes rompió el silencio con un comentario sarcástico. En este lugar deberían contratar personal más competente. Las risas cómplices de la mesa acompañaron la frase, pero Hernán no sonrió. Sus labios permanecieron apretados y su mirada siguió fija en Mariana, que ahora sostenía la bandeja vacía con los dedos enrojecidos por los cortes leves de los vidrios. Ella, en lugar de disculparse de nuevo, se limitó a asentir con serenidad, como si esas humillaciones ya fueran parte de su rutina diaria. Hernán sintió entonces un choque interior. Había visto a ejecutivos quebrarse bajo la presión de sus palabras, pero esa joven, con su uniforme gastado y su vida claramente lejos de lujos, mostraba más fortaleza que muchos de sus socios. Fue ahí donde algo comenzó a resquebrajarse en su coraza de hierro. Mariana se retiró hacia la barra para cambiar la bandeja, y mientras caminaba, Hernán notó que lo hacía con la cabeza en alto, como si se negara a permitir que aquel tropiezo definiera quién era. Esa imagen se quedó grabada en su mente con una fuerza inesperada. Mientras sus socios retomaban la conversación sobre ganancias y terrenos, él apenas escuchaba. El murmullo de voces a su alrededor se volvió difuso, como si el único punto de claridad en todo el salón fuera esa mujer que acababa de demostrar dignidad donde otros solo habrían mostrado sumisión. El contraste lo perturbaba. ¿Cómo era posible que alguien con tan poco material tuviera tanto poder sobre su atención, sobre su respiración incluso? Fue entonces cuando un recuerdo reprimido emergió en su memoria. La voz de su madre, leyéndole versos de poesía en las noches de infancia, antes de que la enfermedad la arrancara de su vida demasiado pronto. Aquella mirada franca de Mariana, esa serenidad en medio del error, le recordó a la ternura firme que su madre solía mostrar incluso en sus peores días. Hernán apartó la vista, incómodo consigo mismo, y bebió un sorbo de vino para disimular el temblor en su interior. Nadie en la mesa notó su desconcierto, todos demasiado ocupados en sus propios intereses. Pero para él, esa noche ya no era igual. Algo se había movido dentro de su mundo blindado, algo que no entendía, pero que no podía ignorar. La velada continuó entre risas, brindis y promesas de futuras alianzas, pero Hernán permanecía distraído, como si todo lo que ocurría a su alrededor hubiera perdido peso. Observaba, sin querer hacerlo demasiado evidente, cómo Mariana regresaba a las mesas con una calma renovada, atendiendo a otros clientes sin mostrar rastro de inseguridad. La imagen del vino derramado parecía haber desaparecido para todos, excepto para él. No era el error lo que lo obsesionaba, sino la manera en que ella lo había enfrentado, con dignidad, sin bajar la mirada. En ese gesto sencillo, Hernán sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien lo veía no como magnate ni como castillo, sino como un hombre. Y esa revelación, tan inesperada como desconcertante, marcó el inicio de algo que estaba más allá de su control. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué lugar nos estás viendo. Hernán Castillo había aprendido desde muy joven a no mostrar debilidad. Su padre, un hombre rígido y calculador, le repetía que en los negocios la compasión era un lujo que no podían permitirse. Cuando murió su madre, siendo él apenas un adolescente, ese vacío emocional quedó sellado bajo capas de disciplina y frialdad. Creció entre mansiones, internados exclusivos y viajes de negocios, pero nunca entre abrazos. Cada logro financiero, cada edificio levantado en los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, era para demostrar que estaba a la altura de la herencia familiar. Sin embargo, en las noches de soledad, el eco de aquella ausencia materna lo perseguía como un susurro que nunca se apagaba. Su vida era impecable hacia afuera, pero internamente se encontraba rodeado
por muros invisibles que nadie había logrado atravesar. En sus relaciones personales, Hernán había sido un hombre distante. Conocía mujeres que lo buscaban por su apellido y fortuna, pero ninguna le inspiraba la seguridad de que lo querían por lo que realmente era. Eso lo había llevado a mantener encuentros superficiales, compromisos sociales vacíos y a evitar cualquier vínculo profundo. Sus socios lo consideraban un visionario, un hombre hecho de acero, incapaz de doblegarse ante nada ni nadie. Y hasta esa noche en el restaurante, él mismo lo creía. Pero la mirada de Mariana había abierto una grieta en esa coraza cuidadosamente construida. Una grieta peligrosa, porque si se atrevía a mirar dentro de ella, se vería obligado a enfrentar algo que había evitado toda su vida: la vulnerabilidad. Los días posteriores, Hernán intentó convencerse de que lo ocurrido en el restaurante no había sido importante. Se repitió que aquella mesera no era más que una joven común, parte del personal que atendía a decenas de clientes al día. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba: el vino derramado, el silencio incómodo y esa mirada que lo había desarmado. Una semana después, decidió volver al restaurante, esta vez sin socios ni acompañantes. Llegó solo, en su auto de lujo, intentando disimular ante sí mismo que lo hacía por simple costumbre, pero en el fondo sabía que esperaba verla de nuevo. El ambiente era el mismo: luces cálidas, conversaciones elegantes, música de piano. Sin embargo, su atención ya no estaba en la comida ni en el entorno, sino en buscar entre las mesas la figura de Mariana. Ella apareció con su uniforme negro impecable, llevando una jarra de agua entre las manos. Hernán notó algo que antes nunca había observado en nadie: la forma en que se detenía a escuchar realmente a los clientes, la paciencia con la que respondía incluso a los comentarios más descorteses, y la sonrisa breve pero genuina que regalaba sin esfuerzo. No era una sonrisa forzada. Era como si, a pesar del cansancio, todavía creyera en la bondad de las personas. Cuando se acercó a su mesa para ofrecerle agua, Hernán sintió un nerviosismo inusual, impropio de un hombre acostumbrado a negociar millones sin parpadear. «Buenas noches», dijo ella con amabilidad. «¿Desea ordenar algo especial esta vez?». Hernán, sorprendido por la calidez de su voz, apenas pudo responder con un asentimiento. Hernán comenzó a frecuentar el restaurante cada vez con mayor regularidad. A veces, llegaba solo después de una larga jornada en la oficina. Otras, inventaba reuniones ficticias para justificar su presencia en aquel lugar. Siempre pedía lo mismo: un café negro y un postre sencillo, aunque no solía terminarlos. Lo importante no era la comida, sino el tiempo que le permitía observar a Mariana, sus gestos, la forma en que recogía platos, la manera en que se agachaba para hablar con un niño que lloraba en otra mesa. Había algo en ella que lo desconcertaba profundamente. No actuaba como si el mundo la derrotara, sino como si todavía tuviera motivos para creer en él. Esa fuerza silenciosa lo atraía con más intensidad que cualquier lujo que lo rodeara. Con el paso de las semanas, la excusa de observar se convirtió en un impulso de acercarse. Una noche, cuando el restaurante estaba menos concurrido, Hernán la vio sentarse en un rincón durante su breve descanso. Tenía un cuaderno viejo entre las manos y mientras sostenía la taza de café que seguramente había pagado con parte de su salario, recitaba en voz baja unos versos. Él alcanzó a escuchar: eran de Sor Juana Inés de la Cruz. El tono suave de Mariana al leer hizo que un recuerdo olvidado lo golpeara. Su madre solía recitarle esos mismos poemas cuando era niño. Se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera retrocedido. De pronto, Mariana levantó la vista y lo sorprendió observándola. Le sonrió con timidez y cerró el cuaderno como si se disculpara por haberse dejado llevar. Esa noche, Hernán encontró el valor para iniciar
una conversación. Cuando Mariana regresó a su mesa para preguntarle si deseaba algo más, él señaló el cuaderno que llevaba en la mano. ¿Le gusta la poesía?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Mariana lo miró sorprendida, como si no esperara que un cliente de traje impecable se interesara en algo tan personal. «Sí, me gusta mucho», respondió bajando ligeramente la mirada. «Mi abuela me enseñó a leer poemas desde niña. Es lo que me ayuda a no olvidar que la vida también tiene belleza». Hubo un silencio breve y por primera vez Hernán no supo qué decir. Esa confesión sencilla lo conmovió de un modo que no podía explicar. Mariana continuó hablando con la naturalidad de quien no esperaba aprobación. Le contó que en sus descansos leía poesía porque era lo único que le permitía escapar, aunque fuera por unos minutos, del cansancio del trabajo y de la preocupación constante por su familia. Hernán escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra derribaba un muro que llevaba décadas construyendo. Recordó la voz de su madre, recitando versos parecidos en noches de fiebre, cuando él temía perderla. No pudo evitar sonreír, aunque fuera apenas un gesto leve. Mariana lo notó y arqueó las cejas, sorprendida de verlo tan humano. Él, acostumbrado a mantener una máscara impenetrable, sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Por primera vez en muchos años, alguien lo había hecho recordar lo que era sentirse vivo. Desde aquella conversación, Hernán empezó a buscar momentos breves para hablar con Mariana, siempre con cautela, temiendo incomodarla. Le preguntaba sobre los autores que le gustaban, sobre los poemas que más la inspiraban. Ella respondía con sinceridad, sin mostrar el menor interés en impresionarlo. Nunca lo trató como el magnate Castillo, sino como un hombre común que se sentaba en su mesa cada noche. Esa naturalidad desconcertaba a Hernán. En su mundo, todos lo adulaban o temían, pero Mariana parecía ajena a su fortuna y a su poder. Con Tursi, cada diálogo, él sentía que recuperaba una parte de sí mismo que había olvidado, la de un hijo que escuchaba versos con ternura, no la de un empresario que firmaba contratos millonarios. Pero mientras esa conexión crecía, también lo hacía su miedo. En las noches solitarias, dentro de su penthouse en Lomas de Chapultepec, Hernán se preguntaba si estaba cometiendo un error. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si Mariana, como tantas otras personas, tarde o temprano lo veía solo como un hombre rico, capaz de resolverle la vida? Esa duda lo atormentaba porque por primera vez en años quería creer que alguien lo podía mirar sin interés oculto. Frente al ventanal, con la ciudad extendiéndose como un mar de luces, sentía que estaba en la cima del mundo y al mismo tiempo atrapado en la más profunda soledad. Su riqueza no podía comprar lo que más anhelaba, la certeza de ser querido de verdad. Mariana, por su parte, no dejaba de sorprenderse por la atención inesperada de aquel cliente habitual. Al principio pensó que solo era curiosidad pasajera, un hombre poderoso, entreteniéndose con una mesera para distraer su aburrimiento. Pero pronto notó algo distinto. Él no buscaba impresionarla, no hacía comentarios arrogantes ni insinuaciones, solo escuchaba. Y en ese gesto sencillo, Mariana percibió una verdad que la desarmó. Hernán parecía más necesitado de compañía que ella misma. Aún así, se mantenía cautelosa. Sabía demasiado bien lo que era que alguien jugara con los sentimientos de una persona que no tenía nada. No podía permitirse el lujo de ilusionarse con alguien de un mundo tan lejano al suyo. El peso de la realidad golpeaba fuerte en su vida cotidiana. Al terminar su turno, tomaba 2 autobuses hasta llegar a su barrio humilde en los alrededores de la ciudad. Allí la esperaba su abuela enferma, a quien debía ayudar a caminar, y su hermana adolescente, que apenas comenzaba la preparatoria. Mariana cargaba con responsabilidades que la mayoría de las chicas de su edad no podían imaginar.
Cada peso que ganaba en el restaurante era destinado a medicinas, cuentas atrasadas y comida. Sin embargo, en medio de esa dureza, mantenía una esperanza eterna. Por eso leía poesía, porque le recordaba que existían mundos más allá de la pobreza, mundos donde la dignidad y la belleza aún podían tener un lugar. Hernán, sin saberlo, había tocado esa fibra íntima al interesarse por su pequeño refugio literario. La relación entre ambos comenzó a crecer en pequeños gestos. Hernán, hombre acostumbrado a dar órdenes, se encontraba a sí mismo, esperando los minutos exactos en que Mariana podía detenerse a hablarle. A veces le dejaba discretamente un libro nuevo de poesía en la mesa, fingiendo que era un obsequio sin importancia. Ella lo aceptaba con gratitud, aunque siempre con un dejo de desconfianza. No quería deberle nada. Una noche, Mariana abrió uno de esos libros frente a él y leyó en voz baja un verso que hablaba de la fugacidad del poder y de la eternidad del amor. Hernán sintió un escalofrío, como si las palabras hubieran sido escritas para él. En ese momento, entendió que había comenzado a necesitar su presencia más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero el mundo exterior no tardó en mostrar su hostilidad. Uno de los socios de Hernán, al verlo con frecuencia en el restaurante solo y conversando con la mesera, comenzó a burlarse en reuniones privadas. El magnate Castillo, perdiendo el tiempo con una empleada, comentaba con tono irónico. Los rumores crecieron entre su círculo y su hermana mayor, Lucía, lo confrontó directamente durante una cena familiar. ¿Es cierto que te has encaprichado con una camarera?, le preguntó con desprecio. Hernán, incómodo, no respondió. El juicio social pesaba sobre él con la fuerza de una tradición férrea. En su mundo, relacionarse con alguien de clase humilde no era solo mal visto, era considerado una traición a su apellido. Por primera vez en mucho tiempo, Hernán sintió que sus dos mundos estaban en ruta de colisión. La presión no tardó en afectar a Hernán. En su oficina, durante una reunión sobre un nuevo complejo inmobiliario, descubrió que no lograba concentrarse. Mientras sus socios discutían sobre cifras y terrenos, él pensaba en Mariana atendiendo mesas con cansancio y dignidad. Esa dualidad lo atormentaba. Por un lado, el mundo que había construido con esfuerzo y disciplina. Por el otro, una joven que lo hacía sentirse humano otra vez. En un arranque poco común, se excusó de la junta y salió a caminar por Paseo de la Reforma, tratando de ordenar sus pensamientos. Miraba los rascacielos y se preguntaba qué sentido tenían si, a pesar de todo ese poder, se sentía más vacío que nunca. Mientras tanto, Mariana enfrentaba una crisis en su hogar. Su abuela, cuya salud ya era frágil, sufrió una recaída que requirió medicinas costosas y cuidados constantes. Mariana llegó al restaurante esa noche con el rostro cansado y los ojos hinchados de tanto llorar. Hernán lo notó de inmediato. Cuando ella se acercó a su mesa, él se atrevió a preguntar con voz baja, ¿está bien? Mariana dudó, como si no quisiera abrirse, pero finalmente respondió, es mi abuela, está muy mal y no sé cómo vamos a cubrir los gastos. Fue un momento de quiebre. Por primera vez, Hernán vio la vulnerabilidad detrás de aquella fortaleza que tanto lo impresionaba. Y en ese instante supo que, aunque no tenía idea de cómo, quería ayudarla. Esa noche, al salir del restaurante, Hernán ofreció llevar a Mariana a casa. Ella dudó mucho antes de aceptar, consciente de lo que podía significar ser vista con él. Finalmente, subió a su auto de lujo, un contraste brutal con la ropa sencilla que llevaba puesta. Durante el trayecto, ella le mostró las calles deterioradas de su barrio, los puestos improvisados y los niños jugando descalzos bajo farolas parpadeantes. Hernán escuchaba en silencio, sintiendo que atravesaba un mundo que hasta entonces había ignorado por completo. Cuando llegaron a su casa, Mariana lo
Despidió con una sonrisa cansada, pero agradecida. Fue un gesto simple, pero para Hernán resultó más valioso que cualquier firma en un contrato millonario. Al regresar a su penthouse, Hernán se enfrentó a una tormenta de pensamientos. Se dio cuenta de que quería ser parte de la vida de Mariana, no como benefactor distante, sino como alguien que compartiera sus luchas. Sin embargo, el miedo seguía presente. ¿Cómo reaccionaría ella si supiera que sus sentimientos eran reales? ¿Y cómo enfrentaría el desprecio de su familia y de su círculo social? El recuerdo de su madre volvió a su mente, recordándole que la verdadera fortaleza estaba en amar a pesar del dolor. Esa noche, mientras se quitaba el reloj suizo y dejaba el saco de su traje sobre un sillón, Hernán entendió que estaba parado frente a una decisión que podría cambiarlo para siempre. Los días siguientes, Hernán se mostró más presente en la vida de Mariana, aunque ella mantenía cierta distancia. Agradecía su interés, pero también temía que todo fuera pasajero, una distracción momentánea para un hombre acostumbrado a tenerlo todo. La diferencia de mundos era demasiado evidente, y Mariana no quería arriesgar el poco equilibrio que tenía. Aún así, no podía negar que algo en él la conmovía, la manera en que la escuchaba sin juzgar, el respeto con el que hablaba de su abuela, la paciencia para esperar sus respuestas. Poco a poco, empezó a reconocer que Hernán no era como los clientes arrogantes a los que servía cada día. Había en él una soledad que se parecía mucho a la suya. Pero mientras esa cercanía crecía, los obstáculos se hicieron más visibles. Los comentarios en el restaurante empezaron a volverse maliciosos. Algunos clientes de la élite murmuraban al ver a Hernán siempre en la misma mesa, hablando con la mesera. Mariana lo notaba y bajaba la mirada para protegerse, pero él ya no podía fingir indiferencia. Al mismo tiempo, su familia intensificaba las críticas, acusándolo de poner en riesgo el prestigio del apellido Castillo. Hernán sentía que estaba en una encrucijada, seguir el camino seguro de siempre, el que lo mantenía encerrado en un mundo frío pero aceptado, o arriesgarse a luchar por un vínculo que lo hacía sentirse vivo por primera vez en décadas. Y aunque todavía no lo decía en voz alta, en su corazón la decisión ya estaba comenzando a formarse. La enfermedad de la abuela de Mariana empeoró de manera repentina. Los médicos recomendaron internarla en un hospital privado para darle el tratamiento adecuado, pero los costos eran imposibles de cubrir con el salario de una mesera. Mariana se desesperó, vendiendo lo poco que tenía y pidiendo préstamos que sabía que tardaría años en pagar. Hernán se enteró de la situación y, sin pensarlo dos veces, ofreció cubrir todos los gastos. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos, pero también con orgullo herido. «No puedo aceptar eso», le dijo con voz quebrada. «No quiero que piense que estoy con usted por dinero». Hernán sintió un golpe en el pecho. Esas palabras reflejaban exactamente el miedo que lo había atormentado desde el inicio. Durante días Mariana se alejó. Dejó de atender su mesa y cuando lo veía en el restaurante, encontraba excusas para no hablar con él. Hernán sintió el vacío crecer como un abismo. Por primera vez en años, el magnate que podía comprar cualquier cosa descubría que no había dinero capaz de recuperar lo que estaba perdiendo. Sus socios, al notar su distracción, comenzaron a presionarlo con mayor fuerza, recordándole que tenía responsabilidades más grandes que juegos sentimentales. Y su hermana Lucía, con tono frío, le advirtió: «Si sigues con esto, terminarás destruyendo la reputación de nuestra familia». Hernán la escuchó en silencio, pero por dentro algo ardía con una intensidad que no había sentido nunca. La certeza de que estaba dispuesto a perderlo todo antes que perder a Mariana. El clímax llegó una tarde de domingo, durante una reunión familiar en la residencia principal de los Castillo.
El salón estaba lleno de parientes, socios y amigos influyentes, todos reunidos en torno a una mesa larga cubierta de plata y cristal. Hernán escuchaba apenas los comentarios sobre política y negocios, mientras pensaba en Mariana cuidando a su abuela con recursos que apenas alcanzaban. De pronto Lucía, con una sonrisa irónica, lanzó la pregunta frente a todos. ¿Y qué pasó con tu mesera? ¿Ya se cansó de jugar a ser parte de nuestra familia? El murmullo de burlas recorrió la mesa. Hernán se quedó en silencio unos segundos, sintiendo cómo la rabia le quemaba la garganta. Entonces, sin pensarlo, se puso de pie. Golpeó suavemente la copa con una cuchara, llamando la atención de todos. Su voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Basta. Mariana no es un juego, ni un capricho. Es la única persona que me ha mirado a los ojos sin esperar nada a cambio. Todos lo miraron incrédulos, como si hubiera perdido la razón. Hernán respiró hondo y continuó, con un temblor apenas perceptible en la voz. He construido edificios, he firmado contratos millonarios, he tenido todo lo que cualquiera aquí podría desear, pero no he tenido lo más importante, amor de verdad. Y si eso significa renunciar a su aprobación, lo haré sin dudar. Prefiero ser pobre y amado que rico y vacío. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, mientras Hernán, por primera vez en su vida, se mostraba completamente vulnerable ante todos. Las palabras de Hernán cayeron como un rayo en medio de aquella reunión solemne. Algunos familiares lo miraban con indignación, otros con desconcierto, y sus socios murmuraban entre sí como si estuvieran presenciando un escándalo imperdonable. Lucía, con el rostro endurecido, intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano y continuó. Toda mi vida he vivido según lo que ustedes esperaban de mí, pero hoy entiendo que lo único que me ha dado sentido ha sido la dignidad de una mujer que no me teme ni me adula, y yo voy a luchar por ella, aunque tenga que enfrentarme a todos ustedes. El eco de esas palabras se quedó suspendido en el aire, tan intenso que nadie se atrevió a replicar de inmediato. Esa misma noche, Hernán condujo hasta el barrio de Mariana. La encontró afuera de su casa, sentada en un banco de madera mientras sostenía la mano de su abuela dormida. Él se acercó con paso firme, aunque por dentro temblaba. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz cargada de emoción. Mariana lo miró sorprendida y antes de que pudiera responder, él se arrodilló frente a ella. «Hoy me enfrenté a mi familia y a mis socios para decirles lo que siento. No me importa lo que piense el mundo. Lo único que quiero es que me permitas estar a tu lado, con tus luchas y tus alegrías, sin máscaras ni condiciones». Mariana lo escuchaba con lágrimas en los ojos, sin creer que aquel hombre poderoso estuviera hablando con tanta humildad. Mariana bajó la mirada, intentando controlar el torbellino de emociones que sentía. Una parte de ella quería creer en palabra, pero otra le recordaba todas las veces que la vida le había demostrado lo cruel que podían ser las diferencias de clase. «Hernán», susurró, «yo no pertenezco a tu mundo. Allá solo me verán como una intrusa, como alguien que no debería estar a tu lado. No quiero que termines odiándome por arrastrarte hacia abajo». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba, pero Hernán tomó sus manos con firmeza y la obligó a mirarlo. «No me importa ese mundo», respondió con determinación. «Lo único que me importa eres tú. Por primera vez sé lo que quiero y no voy a dejar que el miedo nos separe». El silencio de la noche los envolvía, roto apenas por el murmullo lejano de radios y autos en la calle. Mariana sintió cómo el peso de sus dudas comenzaba a quebrarse ante la intensidad de la mirada de Hernán. Él no hablaba como un hombre rico, acostumbrado a poseerlo todo, sino como alguien dispuesto a perderlo todo con tal de ganar una verdad. Esa vulnerabilidad era nueva para ella y también lo era para él.
Con un hilo de voz, Mariana dejó escapar una confesión que llevaba tiempo guardando. Yo también siento algo por ti, pero me aterra lo que pueda pasar. Hernán sonrió con una mezcla de alivio y ternura. Entonces no tengas miedo, dijo suavemente, porque lo enfrentaremos juntos. La abuela de Mariana, que había despertado en medio de la conversación, los observó en silencio desde la puerta de la casa. Con voz débil, interrumpió: el amor verdadero nunca llega fácil, pero cuando lo hace, uno no debe dejarlo escapar. Mariana giró hacia ella con sorpresa, mientras Hernán bajaba la cabeza en señal de respeto. Aquellas palabras, salidas de una mujer que había vivido toda su vida en la pobreza y en la lucha, tenían un peso mayor que cualquier consejo que él hubiera recibido en las juntas familiares. Fue como una bendición inesperada. Mariana sintió que su corazón se ablandaba poco a poco y sus lágrimas ya no eran de miedo, sino de alivio. Hernán, conmovido, sacó un pañuelo de su bolsillo y lo ofreció a Mariana. Déjame demostrarte que no estoy aquí por compasión ni por capricho. Estoy aquí porque contigo encontré lo que nunca tuve: paz. Ella tomó el pañuelo y lo apretó entre sus manos, observando cómo los ojos del magnate se humedecían también. Ese detalle la estremeció. Un hombre acostumbrado a ocultar cualquier signo de debilidad estaba llorando frente a ella, sin vergüenza. Fue en ese momento cuando Mariana comprendió que no era el dinero lo que lo definía, sino esa sinceridad desnuda que estaba dispuesta a entregar. Y por primera vez permitió que la esperanza superara al miedo. Mariana dio un paso hacia Hernán y con la voz aún temblorosa dijo: si de verdad quieres estar a mi lado, tienes que entender que mi vida no es fácil. Aquí no hay lujos ni comodidades, solo trabajo duro y responsabilidades. No quiero que te arrepientas después. Hernán la miró con firmeza, sin dudar. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero compartir tu mundo, aunque sea difícil, porque me cansé de vivir en uno donde todo se compra, pero nada tiene valor. Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió a Mariana, pero también la llenaron de calma. Por primera vez, ella sintió que no estaba sola en su lucha. Ambos se abrazaron bajo la tenue luz de la calle, mientras la abuela observaba con una sonrisa cansada, como si al fin viera cumplirse una promesa de vida. Hernán cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en 42 años podía respirar sin el peso de su apellido sobre los hombros. Era un hombre transformado, dispuesto a enfrentar las consecuencias de su decisión. En ese abrazo, el magnate y la mesera dejaron de ser dos mundos opuestos para convertirse en uno solo, unido por la verdad que habían encontrado en medio del dolor. El destino, que tantas veces parecía cruel, les ofrecía ahora una oportunidad única, la de amar sin condiciones. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La decisión de Hernán no tardó en hacerse visible. En lugar de invertir en otros rascacielos de lujo, anunció públicamente que destinaría parte de su fortuna a un proyecto social en el barrio donde vivía Mariana. La noticia sorprendió a la prensa y enfureció a sus socios, pero él se mantuvo firme. Declaró que su objetivo era crear un centro comunitario con talleres de educación y empleo para jóvenes en situación vulnerable. Para muchos fue un escándalo, un castillo trabajando para los pobres, pero para Hernán era la primera obra que realmente tenía sentido. Al recorrer las calles deterioradas junto a Mariana, sentía que cada ladrillo colocado en ese proyecto era también una piedra retirada de la muralla que lo había mantenido aislado durante años. Mariana, aunque aún dudosa, comenzó a aceptar que aquel hombre estaba cambiando de verdad. Lo veía llegar con camisas arremangadas, alejándose de la rigidez de los trajes de diseñador, conversando con los vecinos como si fueran viejos conocidos. Al principio, la gente lo miraba con recelo,
pero pronto se dieron cuenta de que no era una visita fugaz. Hernán estaba allí para quedarse. Mariana, al observarlo compartir con niños del barrio o escuchar a madres solteras contar sus historias, comprendió que no se trataba solo de un gesto romántico para conquistarla. Era una transformación genuina, y esa certeza la llenó de orgullo, como si la vida le hubiera demostrado que su dignidad había valido más que cualquier riqueza. El proyecto avanzaba con rapidez. Hernán destinó millones de pesos en infraestructura, pero lo que más sorprendía era su presencia constante. No delegaba todo a arquitectos o administradores. Él mismo recorría la obra, saludaba a los trabajadores y escuchaba sus necesidades. Esa cercanía lo convirtió poco a poco en alguien respetado más allá de su apellido. Para Mariana, cada día era un descubrimiento. Lo veía regresar cansado, con las manos manchadas de polvo, pero con una sonrisa distinta. La sonrisa de alguien que por fin había encontrado un propósito real. Esa imagen contrastaba con el hombre altivo y distante que conoció en el restaurante de Polanco. Ahora, Hernán era capaz de emocionarse con los avances más pequeños, como un niño que descubre algo por primera vez. La abuela de Mariana, aunque seguía frágil de salud, observaba la transformación con gratitud. «Nunca pensé que vería algo así», le dijo a su nieta una tarde. «Un hombre rico que elige compartir su vida con nosotros, no por lástima, sino por amor». Mariana sonrió con lágrimas en los ojos. Había tardado en confiar, pero cada gesto de Hernán confirmaba que no se había equivocado al abrirle su corazón. Aún así, ella sabía que los desafíos no habían terminado. La élite seguía criticándolos y el camino hacia una vida juntos no estaría libre de obstáculos. Sin embargo, al mirar a Hernán trabajar codo a codo con los vecinos, sintió que ya no importaba lo que dijeran los demás. Lo esencial era que estaban construyendo algo nuevo, juntos. Con el tiempo, la relación entre Hernán y Mariana dejó de ser un secreto comentado con murmuraciones y se convirtió en una realidad imposible de ignorar. Él la llevaba de la mano por la ciudad sin importarle las miradas, y ella lo acompañaba en eventos comunitarios donde la gente empezaba a verla no como la mesera del restaurante, sino como la mujer que había inspirado un cambio en uno de los hombres más poderosos de México. Aunque aún existían críticas de la élite, Hernán aprendió a dejarlas de lado. Cada palabra de desprecio se desvanecía cuando veía a Mariana sonreír o a su abuela agradecida por la tranquilidad que ahora podían vivir. El amor, al final, se había convertido en su refugio más sólido. El centro comunitario se inauguró con una celebración sencilla, pero cargada de emoción. Niños bailaban, vecinos compartían comida y un grupo de jóvenes leyeron poemas en honor al esfuerzo colectivo. Mariana observaba a Hernán entre la multitud. Ya no era el magnate distante, sino un hombre que se había dejado transformar por la verdad de un vínculo real. Cuando subió al escenario improvisado y agradeció a todos por confiar en el proyecto, su voz se quebró al decir: «Nunca es tarde para elegir un camino diferente. Yo lo encontré gracias a alguien que me enseñó que la dignidad vale más que el dinero». Mariana, entre lágrimas, supo en ese instante que habían superado la barrera más difícil, la del miedo a creer. Los meses siguientes consolidaron lo que habían iniciado. Hernán dejó de ser visto solo como un empresario de élite y empezó a ser reconocido como un hombre comprometido con las causas sociales. Aunque perdió algunos contratos y amistades influyentes, ganó algo mucho más valioso: el respeto genuino de la gente común. Mariana, por su parte, recuperó una paz que no había sentido en años. Su hermana adolescente pudo continuar con los estudios sin preocuparse por las cuentas, y la abuela, aunque aún delicada, vivía con la tranquilidad de ver a su nieta amada y protegida.
Entre ellos, el amor ya no era una promesa frágil, sino una certeza que se alimentaba de cada gesto cotidiano. Hernán, acostumbrado a rodearse de lujos fríos, descubría ahora la riqueza de lo simple. Compartir una comida casera en la pequeña mesa de Mariana, escuchar música en la radio mientras arreglaban juntos la casa o leer poesía en voz baja antes de dormir. Cada uno de esos momentos lo llenaba más que cualquier cena en Polanco o cualquier firma de contrato. Era un hombre diferente y lo sabía. Mariana, que al principio temía ser un obstáculo, entendió que en realidad había sido el motor de esa transformación. Y juntos, en medio de un mundo que todavía los cuestionaba, decidieron caminar adelante sin mirar atrás. Años después, mientras caminaban de la mano por el barrio donde todo había comenzado, Hernán y Mariana observaron el centro comunitario lleno de vida. Niños jugando, jóvenes leyendo poesía, adultos encontrando nuevas oportunidades. Era el reflejo tangible de su amor y de la decisión que habían tomado de desafiar al mundo para estar juntos. Hernán, con el cabello ya salpicado de canas, miró a Mariana con ternura y susurró: «Este es el legado que quiero dejar». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No necesitaban más pruebas. Habían transformado no solo sus propias vidas, sino también la de muchos otros. Y en ese futuro compartido, entendieron que el verdadero poder no estaba en la riqueza, sino en la capacidad de amar y de cambiar la realidad con bondad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.